Bueno, padre, ya varias veces nos han pedido que hablemos de este tema. Son personas que, estando casados y teniendo o no hijos, ya tienen por distintas causas que limitar la procreación de nuevos hijos. Entonces, piensan que los anticonceptivos pueden ser una solución para su problema. Entonces, como parece como que la Iglesia Católica tiene una forma distinta o muy particular de ver las cosas, quisiéramos que usted nos aclare cuál es esa situación. Y sí, claro que es un tema delicado y además sumamente controvertido digamos, en los medios de prensa. Dentro de la Iglesia Católica hay toda una teología, una explicación y además un apoyo en la gracia santificante de Dios que hace que este tema no sea realmente un grave problema para los católicos practicantes y que viven habitualmente en gracia. Hay situaciones difíciles con soluciones posibles, pero el origen, la base de toda la postura cristiana ante la vida y ante los hijos surge de este mandamiento original de Dios que está en el libro del Génesis, que nosotros, claro, tenemos una visión religiosa de la vida. Los cristianos no damos argumentos puramente, digamos, de conveniencia humana. Si se ha vuelto cara la educación de los hijos, si les podremos dar de comer, como si todo dependiera de las fuerzas del ser humano solo ante el universo. El ser humano no está solo ante el universo o ante sus problemas, sino que vive dentro de un mundo creado por Dios. Dios, que es Padre, vela a través de la providencia por cada uno. Si no se aclaran este contexto del modo de vivir, no nos entenderíamos con los que se hacen problemas con el tema de los hijos. Y nos cuenta el Génesis que en la creación de la primera pareja original, Adán y Eva, Dios los creó a su imagen y semejanza. O sea, los llenó de inteligencia, de voluntad, tenían libertad y los bendijo. Además, antes dice que vio que era muy bueno lo que había hecho. Todo lo que dice la Biblia alrededor del matrimonio siempre está expresado con palabras de mucha ponderación y alabanza. Y los bendijo Dios y les dijo, esto es Génesis capítulo 1, versículo 28, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra y domínenla, y manden sobre los peces del mar, las aves del cielo y todo animal que se arrastra sobre la superficie de la tierra. Le dio poder sobre la creación. O sea, el ser humano tiene dominio. Es el dominio de la técnica, de la inteligencia aplicada sobre la tierra, pero no un dominio así despótico, arbitrario, sino un dominio amoroso, de cuidar la creación. Eso que todavía estamos aprendiendo los seres humanos. La técnica permitió, entre otras cosas, también regular de algún modo la fecundidad. Pero el mandamiento sigue en pie. Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. No hay ningún catastrofismo ni alarmismo en el modo en que Dios habla al hombre. No es que un día va a explotar el planeta Tierra con habitantes. Todo esto va a tener su fin en el momento en que Dios decida que ya han nacido todos los que tenían que nacer, que es parte también de la visión cristiana de la vida. Nosotros no vivimos haciendo cálculos estadísticos, pensando que como no hay Dios, no hay providencia, todo depende de nosotros, tenemos que regular como una ingeniería social el número de habitantes en la Tierra. Y hay gente que lo entiende así. Sí, y creen que es así. Como hay muchos movimientos opuestos a la natalidad, que piensan que la Tierra es una especie de nave espacial que va volando por el universo y de la cual nadie se puede bajar, con lo cual hay que impedir que sea inhabitable para cuando hay mucha gente, ¿verdad? Con ese tipo de argumentos, que además son catastrofistas e irreales, porque la verdad es que el planeta Tierra está poco poblado, y aunque hablan de explosión de la población, yo que he estudiado economía y tuve que estudiar estadística demográfica, puedo asegurar que si hay una época en la historia en que no existe explosión de población es la actual. Se está disminuyendo de tal manera la tasa de natalidad y se está multiplicando tanto la capacidad de producción de alimentos que estamos viviendo en una época en que si hay hambre y hay pobreza es simplemente por la maldad de unos hombres que no saben o no quieren administrar bien la riqueza de la tierra. Pero no existe un problema de exceso de población respecto a los bienes de alimentos, etc. Pero volviendo al tema mismo del matrimonio y de la natalidad, es verdad, y la Iglesia sí reconoce, que los cónyuges, una vez que han contraído matrimonio,
pueden tener motivos serios para espaciar la venida de los hijos entre sí. En eso no hay ninguna discusión. La gran cuestión está en el cómo, pero no en que existe un derecho a una paternidad responsable. Es decir, el marido y la mujer tienen que pensar, tienen derecho a pensar despacito si delante de Dios y delante de sus propias conciencias pueden traer más hijos o espaciarlos o cuánto tiempo. Sigue siendo verdad esto que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que yo siempre traigo, que dice que por su naturaleza misma, la institución del matrimonio y del amor conyugal están ordenados a la procreación y a la educación de la prole, ¿no? Es lo que dice la Biblia. Y con ellas son coronados como su culminación. Ahora bien, hay modos y modos en los cuales y situaciones en las cuales se puede, digamos, espaciar la vida. Por cierto, hago un pequeño paréntesis, que dice el Catecismo que los esposos a los que Dios no ha concedido tener hijos, que normalmente son 1 de cada 10, la estadística, o sea, son muchos, pueden llevar una vida conyugal plena de sentido, humana y cristianamente. Su matrimonio puede irradiar una fecundidad de caridad, de acogida, de sacrificio. O sea, se dan a los demás. Y Dios bendice el amor de los cónyuges a los cuales Dios les niega hijos. No es como para que piensen que Dios los ha maldecido, no los ha maldecido. Les ha pedido que se cuiden, se ocupen de los demás. Su maternidad, su paternidad se vuelcan. Si quieren pueden adoptar a veces. Pero, al hablar ya de la fecundidad, dice la Iglesia, un aspecto particular de la responsabilidad que tienen los cónyuges por la fecundidad, que Dios les ha encargado que se multiplique, se refiere a la regulación de la natalidad. Miren que es delicado el vocabulario, no dice control, porque el control es de esa gente medio atea que creen que la población es igual que la ganadería, que hay que hacer como una especie de ingeniería de la población. Por razones justificadas, los esposos pueden espaciar los nacimientos de sus hijos. En este caso deben cerciorarse de que su deseo no nace del egoísmo, sino que es conforme a la justa generosidad de una paternidad responsable. Y de ahí pasa a hablar de la famosa continencia periódica y de los métodos naturales, que después lo explicaré despacito, que tienen una enorme riqueza antropológica, personal, de amor y también que tienen una actitud de fe ante la vida. Cosa que no ocurre con los métodos artificiales, químicos, los preservativos, la píldora. Pero esto necesita hablarlo despacito. Vamos al próximo bloque, padre. Sí, sí. Bueno, padre, de acuerdo con lo que usted nos dijo recién, para la Iglesia Católica, ¿cuáles serían entonces los métodos anticonceptivos, suponiendo que hubiera alguno que fuera probable, y cuáles serían las causas o los motivos por los cuales o qué, de qué medios se puede valer una pareja para limitar su procreación? Sí. Bueno, pues seguiré explicando. Realmente, hasta en el vocabulario nos distinguimos mucho de las personas que tienen otra visión distinta de la que tenemos los cristianos. Nosotros no hablamos normalmente de métodos anticonceptivos, porque en la anticoncepción hay toda una mentalidad que es hágase mi voluntad, siempre y en todas las circunstancias. No me interesa ni la voluntad de Dios ni la voluntad de otros hombres. Entonces la anticoncepción tiene una mentalidad, digamos, de dominio total sobre la fecundidad. Lo que habla la Iglesia es de la regulación de la natalidad, es decir, de que se pueden espaciar los hijos. ¿Cómo? Bueno, pues, según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 2370, es el planteamiento básico. La continencia periódica, los métodos de regulación de nacimientos fundados en la autoobservación y en el recurso a los periodos infecundos son conformes a los criterios objetivos de la moralidad, es decir, se pueden vivir. Estos métodos, que son los métodos naturales, respetan el cuerpo de los esposos, fomentan el afecto entre ellos, o sea, permiten su unión conyugal, y favorecen la educación de una libertad auténtica, porque tienen que obrar con una gran libertad, decir ahora sí, estos días no,
tienen que ejercitar una personalidad muy, digamos, muy desarrollada, muy madura. Por el contrario, como dice la encíclica Humane Vitae, que fue la encíclica del Papa Pablo VI, que fue objeto de grandes una bomba contradicciones, fue. como una bomba. Sí. En cambio, la Humane Vitae, que cita el Catecismo, dice: es intrínsecamente mala, desde el punto de vista moral, mala, toda acción que, o en previsión del acto conyugal, es decir, sabiendo que lo van a realizar, o en su realización, es decir, mientras están teniendo la unión conyugal, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, es decir, después que se han separado físicamente, pero inmediatamente después, se proponga esa acción, ya sea como fin o como medio, hacer imposible la procreación. ¿Qué es lo que hay de malo en hacer algo que sea antes, durante o después del acto conyugal que impida la procreación? Ya se sabe, antes, normalmente antes son tomar todo tipo de medicamentos, las famosas píldoras, anovulatorias o como sean, que impiden que se pueda producir la unión del óvulo con el espermatozoide, ¿verdad? Entonces se produce una esterilidad temporal. Durante es normalmente estar usando algún tipo de productos que normalmente son químicos, que son espermicidas, etcétera, que van matando los espermatozoides, o usar un preservativo, que hace que no se pueda producir la unión, en teoría, ¿verdad? Porque fallan bastante, pero teóricamente los fabricantes quisieran que no fallen nunca, ¿verdad? Y después quiere decir el empleo de cualquier tipo de instrumentos o de productos químicos que hagan que si se produjo la fecundación quede expulsado, ¿no? Normalmente son abortivos esos procedimientos. Eso que se llama la píldora del día después. ¿Del día después de qué? No es del día después del acto sexual, realmente es del día después de que pudo haber quedado embarazada la mujer. Lo que no quieren es que quede embarazada, o sea que los métodos son abortivos. El DIU, por ejemplo, que es este que parece inocente mecanismo metálico o de cobre que se introduce dentro del cuerpo de la mujer, dentro del útero, tiene propiedades ambivalentes. Parece que tiene algunas propiedades que impiden la concepción, pero con toda seguridad tiene propiedades abortivas, ¿verdad? O sea, produce la expulsión si es que se produjo el embarazo. Ahora bien, ¿qué hay de malo en todo este tipo de situaciones? Varias cosas. Por un lado, la Iglesia considera que Dios ha querido que estén siempre juntos el acto unitivo, es decir, la unión conyugal sexual del varón y la mujer casados en matrimonio, ¿no?, con la apertura a la vida, es decir, con que ese acto pueda generar una nueva vida. No hay que separarlos porque Dios los ha unido. De modo que toda unión conyugal debe estar en principio abierta a la vida. ¿Cuándo ha previsto Dios que no se pueda producir el embarazo? En algunos días del mes, que son bastantes días del mes, en los cuales es improbable y en algunos casos es imposible que se produzca la fecundación, el embarazo. Y al mismo tiempo es legítimo que se unan conyugalmente los esposos. Se han desarrollado muchos métodos de apoyo para que cada mujer conozca muy bien, no por tablas abstractas, sino día a día, incluso hora a hora, cuál es la condición de su fecundidad. Cuando una mujer desarrolla esos conocimientos, casi siempre tiene, yo lo conozco, yo llevo 30 años sacerdote, casi siempre, en la inmensísima mayor parte de los casos, tiene un control muy grande sobre su fecundidad, que puede ser por mucho tiempo, incluso la interrupción entre hijo e hijo. Pero algunos objetan, pero a veces fallan. Y sí, ahí está toda la visión que tenemos ante la vida bajo Dios. A veces, tomando todas las precauciones con los métodos naturales, Dios quiere que cierto matrimonio traiga otro hijo al mundo. Y por eso nosotros tenemos una visión de fe que está en el Padre Nuestro, que rezamos cada día los cristianos, que decimos: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nosotros trataremos de espaciar los hijos porque nos parece que no deben venir más. Pero si a pesar de todas las precauciones viene alguno, lo vamos a tomar como un encargo especial que Dios nos da de que venga alguno más. No es una tragedia. En cambio, los que usan productos químicos, los espermicidas, el DIU, cualquier otro producto químico o mecánico, en el fondo es como si estuvieran rezando
hágase mi voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y protestan y maldicen al fabricante cuando le informan que tiene un porcentaje también de posibilidad de error o de fallo. Que como saben, todos los métodos tienen su porcentaje de fallo, superior al del método, al de los métodos naturales bien vividos. Hay un artículo muy antiguo ya, que lo encargó la Organización Mundial de la Salud, un estudio que se hizo sobre los métodos naturales, simplemente de cada mujer conozca sus días fértiles y fecundos e infecundos, que lo probaron en Pakistán, en El Salvador, con mujeres analfabetas, y resultó que se publicó ese estudio en el British Journal of Medicine, y fue la separata más pedida en la historia de esta prestigiosa revista médica, en la cual comprobaron que como método para espaciar los hijos era el mejor, el más eficaz que cualquier método artificial. Claro, los negociantes, los laboratorios que fabrican abortivos, anticonceptivos, trataron de tapar el dato, pero está publicado. Se publicó hace muchos años, allá por 1985 habrá sido, muchísimo. O sea que el dato es bien conocido. Algunos de estos llamados anticonceptivos, por cierto, no son anticonceptivos, son abortivos y por lo tanto son asesinos. Matan a una criatura humana que ya ha empezado a crecer viva en el seno materno. El DIU es la técnica, digamos, con más posibilidades de ser abortiva que existe. Y luego se usan otros procedimientos que son abiertamente abortivos, ¿no? Algunos medicamentos que son conocidos. Pero digamos, en todos ellos hay una oposición total a la voluntad de Dios. Y además se separa normalmente el acto unitivo con el procreativo. De modo que se deshumaniza la relación. No es mentira que se entregue el uno al otro. Hay una barrera, ¿no? Es como un mentirse, el usar los métodos esos llamados anticonceptivos. Pero bueno, en tan poco espacio de tiempo no puedo decir más que estas pequeñas introducciones, ¿no? Habría algunas cositas que quedarían en el tintero, pero tendrán que ser para otra oportunidad. Para otra será, ¿no?